Vivir no basta. La vida, desnuda de alegría, se vuelve como una caja vacía, una página en blanco. Todos, de una forma u otra, deseamos que nuestra existencia sea algo más que simple resistencia al paso del tiempo. Queremos que sea un espacio habitado por la felicidad. Y sin embargo, pasamos la vida esperándola, como si existiera un santo grial capaz de garantizarnos un gozo duradero. Pero, ¿qué es en verdad la felicidad? ¿Un objeto como el dinero? ¿Un lugar como el paraíso? ¿Un tiempo prometido, esos futuros luminosos que nunca llegan? ¿Una persona, ya sea Dios, los otros o uno mismo? ¿O quizá el éxito, el amor, la salud, los placeres, la belleza? Desde hace siglos se ha mirado a los filósofos como los guías en este terreno incierto. Resulta paradójico, especialistas en ideas, en lo abstracto, llamados a pronunciarse sobre algo tan concreto como la felicidad. ¿Cómo puede el pensamiento ayudar a vivir mejor? Epicuro nos dice que la filosofía es una actividad que busca la vida feliz. No se trata solo de un discurso, sino de una práctica, de un ejercicio de sabiduría. Y esa sabiduría, cuando se posee de verdad, necesariamente hace feliz a quien la cultiva. Por eso, la filosofía no es un lujo intelectual, sino la tarea de dar sentido y valor a la existencia. Su objeto es el ser humano mismo, y su misión es invitarlo a conocerse. De ahí el mandato de Sócrates: conócete a ti mismo. Conocer al hombre es ofrecerle una felicidad que esté a su medida, no un ideal imposible, sino algo alcanzable por sus propias fuerzas. Epicuro lo entendió como una dietética del alma, un arte de discernir los placeres, de ordenar los deseos, para que la vida, en vez de agotarnos, nos aligere. Los estoicos levantaron una bandera distinta a la de Epicuro. Frente a su filosofía del placer moderado, ellos proclamaron que la verdadera felicidad no reside en los sentidos, sino en la virtud. Para Séneca, los placeres eran cosas bajas, serviles, frágiles, propias de las tabernas. En cambio, la virtud era lo sublime, lo invencible, lo inagotable. Solo una conducta recta perdura. Los placeres, en cambio, llegan y se desvanecen, mueren apenas se los experimenta. Pero no todos coincidieron con esta visión severa. Calícles, enemigo de Sócrates, defendió lo contrario. La felicidad consistiría en alimentar sin medida las pasiones, saciar incluso los deseos más desbordados. Según él, despreciamos a esos hombres que se atreven a vivir intensamente porque no podemos imitarlos. Nos escondemos en discursos morales para encubrir nuestra debilidad. Sócrates respondió que esa vida no es vida, sino una forma de muerte. El que se entrega al deseo se parece a un barril sin fondo. Cuanto más se vierte en él, más vacío queda. El placer no colma, sino que multiplica la insatisfacción. Tener exige tener aún más. Desear es siempre desear más. Y ese siempre más
nunca puede ser el principio de una vida feliz. Más tarde, Kant introdujo un matiz decisivo. Renunciar a la felicidad sería como renunciar a ser humano. Pero, ¿cómo definirla si no sabemos con exactitud lo que deseamos? Podemos enumerar pequeños gozos, un paisaje, la amistad, un buen libro, pero no basta. La felicidad no se define, se experimenta. Y cada experiencia feliz es tan única como imprevisible. Por eso no hay una regla universal de la felicidad. Para algunos brota en la familia, para otros en la soledad. Todas son legítimas. La felicidad es un ideal, no una receta. A lo sumo, podemos dar consejos. La dicha, más que disciplina, parece cuestión de azar. En español podemos entenderla como un golpe de suerte, un suceso feliz o un estado de felicidad que a menudo se percibe como algo que nos llega de forma providencial o inesperada. No la controlamos. ¿Será entonces simplemente aprovechar lo que la suerte nos entrega? El riesgo es evidente. Nuestro deseo de felicidad queda insatisfecho, pues con más frecuencia experimentamos lo contrario. La muerte, las rupturas, las decepciones, nos devuelven siempre la misma certeza. La felicidad nunca está asegurada. Creemos hallarla en actividades, distracciones y entretenimientos, pero casi siempre no son más que formas de olvidar nuestra desdicha. Como decía Pascal, siguiendo a San Agustín, buscamos afuera lo que tarde o temprano se nos arrebata. Éxito, amor, reconocimiento, dinero, poder. Y cada placer es apenas un velo que oculta la angustia de la muerte y la sospecha de que quizá nunca seamos felices. Así encadenamos diversiones, alcohol, velocidad, amor apasionado, trabajo excesivo, ruido constante. Todo para no pensar en nosotros mismos. Pascal observó que desde niños se nos llena de tareas, de estudios, de exigencias, repitiéndonos que sin salud, honor o fortuna jamás seremos felices. Se nos empuja hacia una carrera interminable, hacia negocios y preocupaciones que nos inquietan cada día. Paradójicamente, en esta búsqueda frenética de la felicidad y en el miedo constante a perderla, olvidamos lo esencial, a nosotros mismos. Vivir obsesionados con la idea de ser felices es, en el fondo, olvidar lo que significa vivir. ¿Por qué ese mandato de felicidad constante? Nietzsche lo cuestionaba. ¿Por qué excluir de la existencia la desgracia, el miedo, la privación, las noches oscuras del alma, los errores inevitables? Hay en nosotros una necesidad personal de desdicha,
y quienes pretenden ahorrárnosla no nos acercan realmente a la dicha. Job nos dice en el Antiguo Testamento: esperaba la felicidad y sobrevino el dolor. Esperaba la luz y vino la sombra. Si Dios existe, es para consolarnos del sufrimiento, para darnos la promesa de un cielo donde la felicidad será eterna. La religión también puso su piedra en esta construcción. Colocó la felicidad en el centro de sus promesas. El cristianismo, más que ninguna otra religión, la imaginó como un jardín de las delicias, un Edén perdido por culpa de Adán, pero esperado por todos como el lugar del encuentro definitivo con Dios. En ese horizonte la felicidad no era tanto un estado presente como un objeto de esperanza. Esperanza de ver a Dios cara a cara, de vivir por fin de su amor. Con el tiempo, la idea del paraíso dejó de ser un lugar físico para convertirse en una condición. El fin de toda pena, la saciedad de toda sed, el consuelo de toda lágrima. Es lo que Jesús anunció en las bienaventuranzas: felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Hoy, en un mundo desencantado, esa creencia ha perdido fuerza, pero permanece intacto el deseo de felicidad en creyentes y no creyentes. Un deseo que ya no se imagina como recompensa sobrenatural, sino como el reencuentro con aquellos a quienes hemos amado y que nos han amado. El paraíso, más que un lugar, es ese volver a encontrarse. Confiar la felicidad solo a la fe resultó, con el tiempo, demasiado incierto. La felicidad debía alcanzarse en la tierra, bajo un orden político que asegurara a cada individuo los mismos derechos para ser feliz, es decir, para expresarse y pensar en libertad. Desde entonces, la felicidad empezó a entenderse como un arte de vivir, hablar, discutir, descubrir, intercambiar. Un aire nuevo la envolvía, perfumado de chocolate, y también de libertinaje, del riesgo y del juego de las pasiones. Antes fue un tiempo de placeres, de curiosidad intelectual y de audacias amorosas. Hombres y mujeres habían comenzado a definir una dicha cotidiana, mezcla de cuerpo y pensamiento. Frente a ello, el cristianismo, con sus ángeles y promesas de eternidad, parecía haber despreciado una dimensión más cercana, la del placer humano. Así se revela que la felicidad tiene historia. No siempre fue considerada el fin de la existencia. A veces se prefirió la sabiduría, a veces el amor. A lo largo del tiempo tomó rostros distintos. Primero un paraíso prometido, más tarde una sociedad de hombres libres e iguales. Hoy la pregunta persiste: ¿debemos aprovechar cada instante y multiplicar los placeres? ¿Perseguir el éxito
¿Dejarnos arrastrar por pasiones? ¿O hay un camino más seguro? La filosofía la pensó la felicidad. La religión la prometió y la historia la secularizó. Desde la antigüedad, la felicidad estuvo ligada al destino de la filosofía. En el cristianismo se convirtió en consuelo y promesa eterna. En la Ilustración se volvió también meta política, un ideal compartido en la República de Ciudadanos Ilustrados. Hoy la felicidad ya no es promesa ni proyecto político. Se ha transformado en un derecho y en un deber. Existir equivale a estar obligado a ser feliz. La publicidad lo resume con brutal sencillez. Ser más. Ser feliz es ser más. Añadir a la vida una dimensión que la haga digna de ser vivida. Hemos entrado en la era de la necesidad de la dicha. Uno no es si no es feliz. Antes la meta era ser alguien, alcanzar el éxito, sobre todo económico. Después basta con ser, pero ese ser se mide en bienestar, en enriquecerse de experiencias, en escapar del anonimato. La felicidad se ha vuelto espectáculo. El modelo perfecto es la fama. Ser visto, reconocido, conocido. Ser famoso es ser más. Vivir dos veces. El precio de esta democratización de la felicidad es la obsesión por singularizarse, por no ser uno más en la multitud. Hoy la consigna es ser más, aunque ese más se confunda con multiplicar placeres en nombre del carpe diem. Aprovechar cada día, aquí y ahora, sin ley moral ni precepto religioso que interfiera. La felicidad se reduce a afirmarse a uno mismo, sin propósito ni fidelidad al pasado. Just do it. Hazlo. Vívelo. Sé. Pareciera que el ser ha triunfado sobre el tener, que ya no importa tanto poseer riquezas como alcanzar serenidad, sosiego, armonía. Pero la paradoja es evidente. Mientras inventamos una felicidad interior, el mercado ofrece siempre más felicidades de consumo, más objetos que prometen hacernos felices. El ser y el tener se entrelazan en esta receta contemporánea, y sin embargo, el grial permanece intacto, esquivo. La felicidad sigue escapándose, como desde el comienzo de la humanidad.